Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema de ayer y nos quedamos en esta parte del transporte de oxígeno. Bueno, partiendo del concepto de que la sangre oxigenada que circula a través de los capilares aporta oxígeno a los tejidos en razón de sus necesidades, según como vimos el efecto Bohr, según sus necesidades metabólicas, es lógico suponer que la sangre que abandona el tejido ha descargado el oxígeno y por tanto la presión que tenía va a ser distinta a la presión que tendrá en las venas. Esto es con respecto a la presión parcial de oxígeno. A esta diferencia se le conoce como diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y para calcularla, entonces necesitaríamos restar la cantidad arterial de oxígeno menos la cantidad venosa de oxígeno. En condiciones normales, la sangre arterial contiene una concentración de oxígeno alrededor de 18 a 21 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Y en relación a la sangre venosa, esta tiene una concentración de oxígeno que oscilan alrededor de 12 a 15 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. De tal manera que si realizamos esta ecuación, vamos a obtener que el valor normal de la diferencia arteriovenosa oscilaría entre 3 y 5 volúmenes. Otro concepto es que, como vimos que el oxígeno era también una presión en las arterias, también va a generar una presión en las venas, y esto se le conoce como presión venosa de oxígeno, la cual oscila entre 40 a 45 milímetros si se mide en arteria pulmonar. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual tenemos que conocer estos conceptos? Bueno, es que ambos parámetros nos van a permitir una aproximación al conocimiento del consumo de oxígeno, es decir, el oxígeno que se consume, el porcentaje de oxígeno que se consume en los tejidos dependiendo a su metabolismo o a su actividad metabólica. Sin embargo, para saber este consumo de oxígeno también es dependiente del gasto cardíaco, de tal manera que su fórmula para calcularla sería el producto del gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y en condiciones normales, este consumo de oxígeno oscila entre 250 a 300 mililitros de oxígeno por cada minuto. Eso es en condiciones normales. Sin embargo, en aquellos estados en los que existe un incremento del metabolismo, por ejemplo, en la sepsis o en la fiebre, por mencionar algunos, o durante el ejercicio, vamos a obtener que el consumo de oxígeno se va a incrementar, y en aquellos estados en los que existe una disminución del metabolismo, pues obviamente el consumo de oxígeno va a disminuir. Hablando sobre la hipoxia, esto se define como un déficit en la oxigenación tisular y tenemos 5 tipos de hipoxia. La hipoxia hipoxémica, en la cual la alteración es debido a que existe una disminución de la presión parcial de oxígeno. Como consecuencia, generalmente cuando existe una disminución de este valor, es que existe una normalidad en la unidad alveolo-capilar, y como mencionamos que la presión parcial de oxígeno es indispensable ya que cumple funciones como lo son el determinar los gradientes de presiones y por ende la difusión, y a su vez también tiene un valor significativo en la saturación de oxígeno. Al estar disminuido, pues va a generar un estado de hipoxia hipoxémica. El otro tipo de hipoxia es la anémica. Aquí la alteración es debido a que existe una disminución de los niveles de hemoglobina, lo cual va a conducir a que exista hipoxia por disminución de la presión parcial igual de oxígeno y por tanto del transporte de oxígeno. En la hipoxia histotóxica, aquí la alteración es debido a que existe una imposibilidad de la célula para utilizar oxígeno, y esto generalmente
se observa en aquellos estados de intoxicación, por ejemplo, en la intoxicación por cianuro, en la que existe un bloqueo de una enzima a nivel mitocondrial, que es el citocromo oxidasa, y de tal manera que no puede reaccionar con el oxígeno. Y de esta manera se produciría hipoxia histotóxica. Después tenemos la hipoxia cardiovascular. Aquí la alteración es debido a que existe una disminución del gasto cardíaco, lo que va a comprometer, en términos generales, el transporte de oxígeno. Este tipo de hipoxia generalmente ocurre o se puede observar en aquellos pacientes que han tenido un infarto al miocardio o en aquellos pacientes que tienen el síndrome de bajo gasto o un choque. Después tenemos la hipoxia por los trastornos en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y bueno, pues su alteración, como su nombre lo indica, es que existe trastornos en la hemoglobina o en su conformación que impide que el oxígeno se le una a ella. Y esto sobre todo se observa en las hemoglobinopatías o en aquellos estados en los que existe una desviación intensa de la curva a la derecha. Ahora, también tenemos un concepto que es la disoxia, la cual se observa cuando la demanda de oxígeno excede la disponibilidad a pesar de un flujo sanguíneo sistémico normal o incluso elevado y unas resistencias bajas. Esto quiere decir que va a existir a nivel del tejido un desbalance entre su aporte y la demanda de oxígeno, de tal manera que en estas condiciones el metabolismo que era el metabolismo aerobio va a pasar al metabolismo anaerobio por las condiciones que están sucediendo. De tal manera que va a haber un acúmulo de lactato, iones hidrógenos y fosfatos inorgánicos en la célula. Y menciona que en estadios avanzados en que no rige esta condición, puede condicionar múltiple. Ahora, hablando también de las alteraciones del intercambio gaseoso y recordando la ley de Fick, que es la ley de la difusión, que establecía que esta era directamente proporcional a la diferencia de los gradientes de presiones por la superficie e inversamente proporcional al espesor de la membrana, podemos entender que cualquier alteración en estos componentes va a condicionar alteraciones a nivel del intercambio gaseoso. En la imagen de la izquierda podemos observar trastornos del intercambio gaseoso debido a alteraciones en la superficie de difusión. Por ejemplo, en la imagen número B se observa, en la imagen B y C se observa o representa situaciones en las que existe alteraciones en las. Creo que está viendo fluctuaciones en tu internet. Figura número D también. Pedro, ¿estás ahí? Pedro. ¿Ya me escuchó? Sí, ahora sí. Ah, bueno. ¿No se escuchó esta parte de la clase? No, desde A y B prácticamente. Ah, bueno, bueno. Coméntanos desde el principio la primera imagen. Sí, como les mencionaba, que por ejemplo en la primera imagen pues observamos una superficie alveolar normal. En la imagen número B observamos tanto la imagen B, C y D representan situaciones en las que existe una ocupación de la superficie alveolar. Por ejemplo, en la B se observa una situación de ocupación localizada por focos de neumonía. En la C también son focos, pero aquí la neumonía es más generalizada. Por ejemplo, en la D
También se observa ocupación de la superficie de difusión, pero por agua, como ocurriría, por ejemplo, en un edema pulmonar intraalveolar o bien en un síndrome de dificultad respiratoria aguda. La E y la F representan la pérdida de la superficie de difusión. Esto ocurriría, por ejemplo, en las atelectasias. En la E solo representa una atelectasia mayor y la F una atelectasia menor. Y por última, en la imagen número G vendría representando la destrucción de la superficie de difusión. Esto sucedería, por ejemplo, en el enfisema alveolar. De tal manera y para fines prácticos podemos entender que cualquier evento que produzca ocupación, pérdida o destrucción de la superficie de difusión va a ocasionar alteraciones en el intercambio gaseoso. Ahora, la ley de Fick también establece que la difusión es inversamente proporcional a la superficie de difusión. Ayer mencionamos cuál era este grosor en relación a la unidad alveolo capilar. Aquí en la imagen de la derecha representa causas que condicionan alteraciones del intercambio en relación a que existe un engrosamiento en esta membrana alveolo capilar. Por ejemplo, en la imagen número A vendría representando una membrana alveolo capilar normal. En la imagen número B se observa o representa cuando existe un engrosamiento del epitelio alveolar, como sucedería, por ejemplo, en la fibrosis pulmonar. En la imagen número C representa un engrosamiento del endotelio capilar, como sucedería, por ejemplo, en la hipertensión crónica. En la imagen número D representa cuando existe un engrosamiento o una ocupación del espacio intersticial, como por ejemplo por tejido fibroso. En la imagen número E representa también una ocupación intersticial, pero por agua, como sucedería por ejemplo en el edema intersticial. La imagen número F y G vendrían representando ocupaciones. La imagen número F representa una ocupación alveolar por edema intraalveolar y la G, por ejemplo, cuando existe un exudado como una neumonía, ya que en estas condiciones el engrosamiento o el grosor de difusión que tiene que pasar el oxígeno aumentaría. Y por última, la imagen número H vendría representando cuando existe una combinación del edema pulmonar intersticial y alveolar. De tal manera, y para fines prácticos también vamos a entender que cualquier patología que cause un engrosamiento, es decir, un aumento del espesor de la membrana alveolo capilar, ya sea a nivel del epitelio alveolar o a nivel del endotelio capilar, o bien ocupación del espacio intersticial, van a condicionar que exista alteraciones del intercambio gaseoso, lo cual generaría un estado de hipoxemia. Ahora, en relación, bueno, una vez que el oxígeno es transportado y esta última llega a la célula, ocurre la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial, de la cual se van a obtener tres productos: ATP, dióxido de carbono y la molécula de agua. El dióxido de carbono vamos a ver más adelante que también genera una presión, y debido a los gradientes de presiones que tiene esta en la célula y en el capilar, va a condicionar que exista una difusión hacia la sangre capilar por la ley de Fick. Pero eso se hablará un poco más adelante, mi compañera. Y por último, cabe recalcar que la velocidad con que difunde el dióxido de carbono es unas 20 veces mayor que la del oxígeno. Bueno, aquí en esta parte, Doc, ya comienza a exponer la interna, Rebeca.
No sé si guste que apliquemos el segundo test, Doc, o nos esperamos al final, como usted disponga. Perfecto, Doc. Adelante, Rebeca. Listo. ¿Sí me escuchó? Sí. Okay. Vamos a continuar acerca de cómo es que se regula la respiración. El ritmo básico de pues, la respiración va a depender de un sistema de control denominado centro respiratorio. Este centro respiratorio va a estar ubicado en el cuarto ventrículo y va a estar regido por dos sistemas nerviosos. Uno es el control voluntario y el otro es el sistema automático. El control voluntario se encuentra en la corteza cerebral y va a enviar todos los impulsos a las neuronas motoras respiratorias a través de las vías corticoespinales. Y el otro sistema se va a encontrar en el bulbo y en la protuberancia, y aquí vamos a encontrar neuronas diferenciadas cuyo estímulo va a determinar la respuesta tanto inspiratoria como expiratoria. Este sistema automático a su vez va a estar dividido en tres grupos principales. El primero es el grupo respiratorio dorsal, que como su nombre lo dice, pues se encuentra en la parte dorsal del bulbo. Y este va a desempeñar el papel principalmente del control de la respiración. La mayoría de sus neuronas van a estar localizadas dentro del núcleo del fascículo solitario y va a transmitir señales sensitivas a través de quimiorreceptores periféricos, vasoreceptores y receptores del pulmón. Así como hay quimiorreceptores periféricos, vamos a encontrar también quimiorreceptores centrales, los cuales van a estar modificados o van a estar estimulados por cambios sensibles al pH o también al CO2. Y los periféricos se van a estimular por cambios o modificaciones que tenga el oxígeno. El otro grupo es el centro neumotáxico, el cual va a estar dado por dos áreas: el área neumotáxica, que como la vemos está en esta parte, que es en la parte superior de la protuberancia, la cual pues va a desactivar principalmente la inspiración, evitando así el llenado excesivo de aire en el pulmón, limitando pues la duración de la inspiración y aumentando la frecuencia respiratoria. Y va a transmitir más que nada impulsos inhibitorios. Y el área apnéustica va a estar abajo en la porción inferior. Esta va a activar la inspiración y activando y prolongando la inspiración y va a transmitir totalmente lo contrario al área neumotáxica, va a transmitir impulsos excitatorios. El último grupo es el grupo respiratorio ventral, la cual va a controlar tanto la inspiración como la expiración, pero este va a permanecer casi totalmente inactivo durante la respiración normal. Esta zona pues va a funcionar más o menos como un mecanismo de hiperestimulación cuando se requieren niveles elevados de una ventilación pulmonar, como por ejemplo en el ejercicio, pues este grupo se va a activar. Bueno, y como les había comentado, el sistema automático se rige también de receptores del pulmón, los cuales son tres. Del primero del que les voy a hablar es de estiramiento o de distensión, en el cual, pues como su nombre lo dice, se va a estimular por una distensión pulmonar o también por un aumento de la presión transpulmonar. Su respuesta se puede entender por un reflejo llamado reflejo de Hering-Breuer, en el cual, bueno, no les había comentado que estos receptores se encuentran en los músculos de los bronquios y los bronquiolos, y todas las señales que van a transmitir van a ser a través del nervio vago hacia el núcleo dorsal respiratorio. Y bueno, este reflejo nos habla de que cuando los pulmones se distienden en exceso, estos receptores van a activar una respuesta de retroacción, como una respuesta de retroalimentación negativa, que va a interrumpir esta distensión en exceso, esta inspiración que se llevó a cabo, previniendo de esta manera lesiones pulmonares. Otra respuesta aparte de este reflejo también es una broncodilatación
un aumento de la frecuencia cardíaca y una disminución de la resistencia vascular periférica. Otro receptor es el receptor de irritación, que igual se va a estimular, como su nombre lo dice, por irritantes, pero también por estímulos mecánicos, por patologías como neumotórax, anafilaxia, congestión pulmonar. Y la respuesta que se va a llevar a cabo es una broncoconstricción, hiperpnea, constricción expiratoria de la laringe, tos y en algunos casos estornudos. Y los últimos receptores, que son los receptores tipo J, estos van a estar ubicados en las paredes de los capilares pulmonares o también en el intersticio, en el cual estos se van a estimular por un aumento del volumen intersticial, también por alguna lesión química o por embolismo pulmonar. La respuesta, cuando es por una congestión vascular o un aumento del volumen intersticial, la respuesta va a ser taquipnea o disnea. O cuando se lleva a cabo por un embolismo pulmonar, la respuesta va a ser una hipoventilación. También puede haber bradicardia, una respiración rápida superficial y también constricción expiratoria de la laringe. Y bueno, ya voy a pasar al tema del transporte del CO2, en el cual pues una definición del CO2 es que es un producto de desecho y como tal pues es necesario eliminarlo del cuerpo mediante diferentes mecanismos. Su transporte es de 4 mililitros desde los tejidos hacia los pulmones por cada 100 mililitros de sangre. Y al igual como lo dijo mi compañero, el oxígeno pues se va a reaccionar con diferentes nutrientes para formar grandes cantidades de dióxido de carbono. Y en combinación este dióxido de carbono con diferentes sustancias químicas va a hacer que se aumente su transporte, como ya lo había dicho él, de 15 a 20 veces. Y pues básicamente el CO2 va a entrar a los capilares tisulares, después va a ser transportado por la sangre hacia los pulmones, en los pulmones se va a difundir desde los capilares hacia los alvéolos para finalmente ser expirado. Se va a difundir 20 veces más rápido que el oxígeno, es más afín a la hemoglobina también, pero entre el CO2 y el oxígeno, aparte de todas las diferencias que ya les di, tienen una diferencia importante, sobre todo en los gradientes de presión que se necesita para la difusión. Este es un esquema que explica muy bien las diferentes, como podemos observar, presiones que se necesitan. En la parte de arriba son las presiones necesarias para el CO2 y en la parte de abajo son las presiones que se necesitan para el oxígeno. Y esto es un poco de lo que ya nos habló Pedro, pero pues para recordar todas las medidas, en el aire ambiente pues respiramos nitrógeno, oxígeno y CO2, y esta es la cantidad que nosotros necesitamos para respirar. El aire como tal, el que respiramos, pues no nos es útil porque es un aire seco, se necesita modificar, cambiar, y eso lo hace en una zona de conducción que pues es desde las fosas nasales hasta el bronquiolo número 17. A ese nivel, pues ya el aire ya cumple las características para que no sea útil, ya está caliente y ya está humidificado. Esta humidificación pues nos genera vapor de agua que tiene un valor constante que es de 47, como ya se había comentado, que solamente puede ser variado o cambiado por cambios en la temperatura. Y esta es una fórmula que se puede calcular cualquier tipo de presión de inspiración que necesita cualquier gas, siempre y cuando esté humidificado. Pues cambiando las variables, nos da que la presión del oxígeno es de 149.73. Y finalmente pasa al alvéolo, en el cual pues ya vemos que las cantidades son totalmente diferentes. O podemos observar que en el oxígeno es del 95 y en el alvéolo es del 109. ¿Por qué hay esa diferencia? Bueno, porque se lleva a cabo un shunt. Este shunt se debe a, pues son como cortocircuitos donde no fue ventilado correctamente el aire. Más que nada se debe por un gradiente alvéolo arterial. Este shunt lo puede llevar a cabo en las venas coronarias o también porque hubo una alteración en la ventilación perfusión. Y bueno, hablando acerca del CO2, pues en diferentes puntos de la cadena de transporte del CO2 se difunde en una dirección totalmente opuesta.
Doctora, ahí nomás como pues una pequeña corrección. Para empezar, esos diagramas que pusiste en el centro no es a nivel pulmonar, es a nivel periférico, ¿no? Pero creo que sí, eso sí lo tenías identificado. El cortocircuito que mencionas es por la sangre que se irriga a nivel profundo del tejido pulmonar, que no se oxigena, ¿sí? Y que regresa a la circulación, eh, pues, a la circulación izquierda, y es donde tienes la disminución cuando se combina del 109, que disminuye a 95 milímetros de mercurio. No es que hace la aclaración de que esos esquemas que tienes ahí ya es a nivel periférico, no es en pulmón. Porque, Sí, sí, ujú. ok, sale, pues. Sí, bueno, Gracias, Doc. el CO2 se va a difundir en una dirección totalmente opuesta al oxígeno y siempre va a ir en áreas de mayor presión a menor presión. Como observamos, pues aquí iniciamos con una presión de 45 milímetros de mercurio en el extremo venoso. Va a pasar al intersticio, donde observamos que es la misma, no hay diferencia de presión, pero ya pasando intracelularmente ya hay una diferencia de presión de tan solo 1 milímetro de mercurio, para finalmente pues pasar a un área de menor presión de 40 milímetros de mercurio. Ahí, Rebeca, como habíamos comentado, hay que recordar que el CO2 es un metabolito, entonces donde más es primordial que haya movimiento es de nivel intracelular hacia expulsarlo, ¿verdad? Entonces, la forma correcta de expresarlo es que desde el nivel intracelular pasa al intersticio, porque siempre tiene que seguir la dirección de mayor presión hacia menor presión para poder seguir con el circuito. Sí comentaste lo de la diferencia de intersticio, que es la misma, o sea, no hay diferencial entre intersticio y extremo venoso capilar, y de mayor presión, que es de 45, va a ir hacia el extremo arterial del capilar, que es de 40, en CO2. ¿Ok? Para no cuatropearse con lo de que del 45 va a entrar a la célula con un diferencial de presión que, aunque sea muy bajo, pues no es así, es que sale de la célula. Ujú. Bueno, ya voy a empezar a comentar los diferentes mecanismos por los cuales el CO2 se difunde. En condiciones fisiológicas, pues el CO2 es transportado por la sangre a diferentes sitios de eliminación mediante diferentes mecanismos. Para comenzar el proceso del transporte del CO2, este se va a difundir desde las células de los tejidos en forma de CO2 molecular disuelto. Cuando entran los capilares tisulares dentro del eritrocito, como podemos observar, se llevan a cabo diferentes reacciones tanto físicas como químicas. Son de tres formas. La primera de la que les voy a hablar es como disuelto en plasma. Aquí va a ejercer una presión parcial y también determina los gradientes de presión necesarios para la difusión. Y también del 5 al 10% se disuelve. Y como ya les había comentado, en la sangre venosa la presión del CO2 es de 45 milímetros de mercurio y en la sangre arterial es de 40 milímetros de mercurio, que equivale en la venosa a 2.7 mililitros por decilitro y en la arterial de 2.4 mililitros sobre decilitro, que si lo restamos, pues la diferencia es de 0.3 mililitros de CO2 de forma disuelta por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo, que aproximadamente pues es un 7% de todo el CO2 que se transporta normalmente. La otra forma por lo que lo hace es por medio de bicarbonato, que es la principal forma, como viene en el esquema anterior, equivale a un 70% de todo el CO2 que es transportado. Aquí se lleva a cabo una reacción que es la formación de ácido carbónico. Entra el CO2, se va a unir al agua para formar ácido carbónico por medio de la anhidrasa carbónica. Este compuesto se va a disociar en hemoglobina y en hidrogeniones y en bicarbonato. Los hidrogeniones van a ser amortiguados por la hemoglobina de los eritrocitos
ya que este es un potente amortiguador ácido base, y muchos de los bicarbonatos se van a difundir desde los eritrocitos hacia el plasma, mientras que los iones cloruro van a ocupar su lugar. El otro mecanismo, la otra forma por la cual se transporta el CO2 es por medio de compuestos carbaminos, en el cual parte del contenido en los eritrocitos va a reaccionar con diferentes grupos de proteínas, pero principalmente con la hemoglobina para formar el compuesto carbaminohemoglobina, que en el esquema anterior es de un 23 al 30%. Este hace que el CO2, este compuesto, se libere fácilmente hacia los alvéolos. También reacciona con otro tipo de proteínas plasmáticas, pero esta reacción pues no es tan importante para en sí el transporte del CO2 porque la cantidad de estas proteínas en la sangre solamente es una cuarta parte de la cantidad de hemoglobina. Y su transporte equivale a 1.5 mililitros de CO2 por cada 100 mililitros de sangre. Y bueno, vamos a hablar acerca de la curva de disociación del CO2, que esta curva pues se hace mediante todas las relaciones que se establecen entre la presión del CO2 y el contenido sanguíneo del CO2. Lo hace estas relaciones y también nos habla de la dependencia que tiene un compuesto del otro. Aquí vamos a ver un efecto que se llama efecto Aldane, en el cual pues básicamente nos habla de la unión del oxígeno a la hemoglobina y que esta unión hace que se desplace más fácilmente el CO2 de la sangre. Y bueno, la gráfica en sí se puede explicar como que para una PCO2 determinada, el contenido de CO2 que tenemos en la sangre se va a modificar por el valor del porcentaje de la saturación de la hemoglobina, lo que quiere decir que la magnitud de la saturación del oxígeno va a desviar la curva de disociación del CO2. Este pues expresa también el efecto Aldane, nos habla de que se necesita menos presión de oxígeno para que la hemoglobina, para que el oxígeno se une a la hemoglobina y de esta manera se libere el CO2. Si nosotros aumentamos la presión de oxígeno, va a hacer que se disminuya la afinidad del oxígeno a la hemoglobina y de esta manera no va a ser fácil o no se va a desplazar como lo hace el CO2. Y bueno, se desplaza el CO2 desde la sangre hacia los alvéolos de dos maneras. Una es que la hemoglobina, como es un compuesto ácido, tiene menor tendencia a combinarse con el CO2 para formar carbaminohemoglobina, desplazando de esta manera una gran cantidad del CO2 que está presente en forma de carbamino. Y la otra manera del por qué se desplaza es como la hemoglobina, como ya les comenté, es un compuesto tan ácido que hace que se libere un exceso de iones hidrógeno. Estos iones hidrógeno se van a unir a los iones bicarbonato para formar ácido carbónico, que después este se va a disociar en agua y en CO2. El CO2 se va a liberar desde la sangre hacia los alvéolos y finalmente hacia el aire. Y bueno, el CO2 como tal sí es un producto de desecho, pero también lleva una función esencial en el equilibrio ácido-base. Y este equilibrio se puede entender por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en la cual pues es una herramienta que nos permite pues entender las relaciones que se llevan a cabo entre las bases y los ácidos, que pues finalmente son uno de los que pues mantienen el equilibrio ácido-base. Las bases están representadas por el bicarbonato y los ácidos están representadas por el ácido carbónico. Fisiológicamente, la medición de este ácido corresponde a la concentración plasmática de CO2, porque este CO2 pues genera todo lo que son los fenómenos de producción total pues del ácido carbónico. Entonces, si se ignora la primera parte de la ecuación, que es el pK, y se reemplaza por su equivalente, pues la expresión o la fórmula de utilidad clínica quedaría de esta manera. Y pues los valores del bicarbonato y de la presión del CO2 pues lo podemos obtener a partir de la gasometría, en el cual nos puede dar los diferentes trastornos del equilibrio ácido-base,
podemos tener un pH disminuido que nos va a traducir en una acidemia. El bicarbonato va a estar disminuido y la presión del CO2 va a estar aumentado. Y en relación contraria, el pH lo podemos tener aumentado, que nos traduce a una alcalemia. Podemos tener el bicarbonato aumentado y la presión del CO2 disminuida. Y hablando específicamente, el bicarbonato disminuido nos habla de una acidosis metabólica y una presión del CO2 aumentada, una acidosis respiratoria. Un bicarbonato aumentado, una alcalosis metabólica y una presión del CO2 disminuido, una alcalosis respiratoria. La regulación de los ácidos orgánicos, también lo lleva a cabo el CO2 y químicamente se divide en ácidos volátiles y ácidos no volátiles o también llamados ácidos fijos. Los ácidos volátiles principalmente va a estar representado por el bicarbonato, que su generación va a estar dado a partir del CO2 excretado. Y los ácidos fijos los podemos obtener a partir de tres, de la dieta, del ácido láctico y de los cetoácidos. De la dieta provienen principalmente de las proteínas. Su excreción es renal y como, por ejemplo, una alteración que puede ser una acidosis metabólica, que generalmente es la acidosis tubular renal. Esto nos habla a que hay una acumulación sanguínea de ácidos que nos va a inducir a una acidosis metabólica. Y la otra manera es a partir del ácido láctico, que se puede llevar a cabo se puede generar mediante hipoxia o por sepsis. En estos dos mecanismos podemos obtener un mecanismo anaerobio en los que se obtiene como producto de desecho pues ion lactato e hidrogeniones. Su metabolización va a ser hepática y su excreción va a ser renal. Y finalmente por medio de los cetoácidos, que los podemos obtener mediante la deficiencia o ausencia de insulina o el déficit o ausencia de glucosa. Y bueno, como ya les comenté, hay regulación de ácidos. Ahora vamos a pasar a la regulación de las bases orgánicas, que se llevan a cabo a partir de tres mecanismos. La reabsorción renal del ion bicarbonato filtrado, que es el esquema que vemos aquí, en el cual podemos observar que el CO2 va a ingresar a la célula tubular, se va a unir o se va a hidratar con el agua por medio de la anhidrasa carbónica, para formar finalmente ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar, se va a dividir en hidrogeniones y en bicarbonato. Estos dos pues toman diferentes vías. Los hidrogeniones pues salen al filtrado glomerular debido a la absorción tubular de sodio y de bicarbonato, se va a intercambiar con el cloro proveniente de la disociación sanguínea del cloruro de sodio. Y el bicarbonato va a salir finalmente a la sangre. Otra de la regulación se lleva a cabo por medio de la excreción de ácidos titulables, que se va a repetir. Entra el CO2 a la célula tubular renal, se hidrata por medio de la anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico, se disocia. Los iones hidrogeniones salen al filtrado glomerular debido a la absorción tubular de sodio, proveniente del fosfato disódico, que es el que podemos ver. Bueno, es que aquí hubo un error. Se supone que aquí es Na2HPO4 para que se pueda llamar fosfato disódico. Y el bicarbonato, como ya les había comentado, toma la vía, se puede unir al sodio, que este sodio proviene de la disociación del cloruro de sodio, para formar bicarbonato de sodio. La otra regulación se puede llevar a cabo por medio de formación de amoníaco. El metabolismo de la glutamina va a producir alfa-cetoglutarato, hidrogeniones, amoníaco y finalmente bicarbonato, que cada uno toma diferentes vías. El hidrogenión excretado va a salir al filtrado, lo que va a detener el ingreso de sodio sanguíneo a la célula tubular, donde reacciona con el bicarbonato para formar bicarbonato de sodio, que es lo que les había comentado en el gráfico pasado, que va a pasar a la sangre. El amoníaco
va a ser excretado al filtrado, donde va a reaccionar con hidrogeniones para formar finalmente amonio, y esta reacción se van a llevar a cabo también con otros compuestos como cloro, fosfato, sulfato, para también formar las sales de amonio, y estas finalmente son excretadas en la orina. Y bueno, en conclusión podemos, de la regulación de los ácidos y de las bases, podemos entender que esta regulación de los diferentes mecanismos pues nos van a permitir mantener un valor normal del pH, en el cual aparte de esta regulación de los mecanismos de ácido y base, también entran en juego otros sistemas que nos permiten mantener este equilibrio. Tiene que llevarse a cabo un adecuado funcionamiento de los sistemas enzimáticos, también un adecuado funcionamiento de los sistemas bioquímicos, una adecuada síntesis de proteína, también que haya un buen funcionamiento de la electrofisiología miocárdica, también un adecuado funcionamiento del sistema nervioso central, que haya un adecuado equilibrio hidroelectrolítico y que también haya una adecuada respuesta celular tanto a estímulos químicos endógenos y exógenos. De esta manera, pues podemos equilibrar la regulación ácido-base. Cuando no se lleva a cabo esta regulación ácido-base, ocurren los diferentes trastornos. El primero es la acidosis respiratoria, en la cual vamos a tener que hay un incremento de la presión del CO2 por una hipoventilación alveolar, y también se llevan a cabo unos mecanismos de compensación, que es la respuesta que va a tener el cuerpo a estas patologías. En cuanto a la acidosis respiratoria, pues tenemos que hay una retención del CO2, por lo cual la respuesta compensadora es retener el bicarbonato. Y bueno, las causas de esta acidosis respiratoria son disfunciones, por eso es que ya no lo puse en cada cuadro. Pero bueno, la primera es la disfunción de los centros respiratorios, que las patologías que pueden llegar a causar esta disfunción es un trauma craneoencefálico, un edema cerebral, anestésicos, sedantes, en general, pues cualquier evento que ocasione compresión o inhibición de la actividad de los centros de comando respiratorio. También una disfunción en la conducción eléctrica hacia los músculos inspiratorios, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, trauma cervical, esclerosis lateral amiotrófica, entre otras patologías. También una disfunción de la placa neuromuscular y en la actividad muscular, como se observa en la miastenia gravis. Una disfunción pleural también, como sucede en el neumotórax, en el derrame pleural, en el hemotórax, piotórax, pilotórax. También en una disfunción en el comportamiento mecánico de la caja torácica en algún trauma, y una disfunción de la vía aérea y del parénquima pulmonar, como por procesos obstructivos a cualquier nivel, como asma, bronquitis, enfisema, bronquiectasias. Y la disfunción del parénquima pulmonar, pues cualquier patología que ocasione un desequilibrio en la relación ventilación-perfusión. La otra patología es la alcalosis respiratoria, donde vamos a tener que hay una disminución en la presión del CO2 por una hiperventilación pulmonar, y su mecanismo compensatorio es la eliminación de bicarbonato. Sus causas van a ser hipoxemia arterial, en la cual esta va a estimular a los quimiorreceptores periféricos, de los cuales les había comentado, con la cual se va a conseguir que se incremente la ventilación, que esto va a conducir a un aumento de la presión de oxígeno y una disminución en la presión del CO2. También se puede llevar a cabo como mecanismo compensatorio la acidosis metabólica, en el cual esta va a estimular los quimiorreceptores tanto centrales como periféricos, con lo cual se va a conseguir que se incremente la ventilación, que pues esta tiende a normalizar el pH. Lo otro va a ser la estimulación anormal de los centros respiratorios, que generalmente la causa es neurológica, y el origen psicógeno, que puede ser por ansiedad, miedo, emociones, estrés, o también cualquier patología que genere dolor o fiebre.
El otro trastorno es la acidosis metabólica, en la cual el bicarbonato va a estar disminuido debido a pérdida de bases o a la acumulación de ácidos no volátiles. Su mecanismo compensatorio es eliminación del CO2 y las causas son la pérdida de bases, puede ser por una acidosis tubular renal o por diarrea o por vómito, una acumulación de ácidos que se puede llevar a cabo por cetoacidosis, inanición o acidosis láctica o la combinación de ambas, de todas. Y el último trastorno es la alcalosis metabólica, en la cual aquí va a estar aumentado el bicarbonato por una acumulación de bases o por una pérdida de ácidos no volátiles. Su mecanismo compensatorio es la retención del CO2. Las causas pueden ser hipopotasemia, que esta va a generar alcalosis porque los riñones reaccionan intentando conservar el potasio, lo que va a hacer que se aumente la excreción de hidrogeniones y un aumento de las bases sanguíneas. La otra causa es la hipocloremia, la pérdida de cloro, que puede ser por vómito o por diarrea. Esta va a inducir una pérdida de sodio y agua, lo que va a hacer que se incremente el bicarbonato. Y la otra causa es iatrogenia, que puede ser por una reposición excesiva de bicarbonato cuando el paciente se encuentra en estados de acidosis metabólica, o también por la administración de lactatos o de acetatos o también citratos. Y bueno, les voy a hablar acerca del anion gap, que su definición es una equivalencia tanto en la concentración de aniones como en la concentración de cationes para llevar a cabo una electroneutralidad, es decir, que haya la misma cantidad de aniones y cationes. Esta también nos habla de la diferencia o de la desigualdad que hay entre aniones plasmáticos mayores, que principalmente es el cloro y el bicarbonato, y de cationes plasmáticos mayores, que es el sodio. Y la fórmula quedaría de esta manera. Algunos autores no incluyen el potasio, y el valor normal pues es de 8 a 16 milimoles sobre litro, pero si incluimos el potasio, el valor normal del anion gap es de 12 a 20 milimoles sobre litro. La utilidad clínica del anion gap nos sirve para el diagnóstico diferencial de acidosis metabólica. En la acidosis lo que tenemos es una disminución del compartimiento del bicarbonato, y por el principio de electroneutralidad que ya les había comentado, se debe crecer el otro compartimiento del cloro o de otros aniones. Y de esta manera pues podemos tener dos tipos de acidosis. Una es con el anion gap normal, en el cual el compartimiento del cloro esté aumentado, y el otro tipo es por medio de un anion gap elevado, en el cual hay un aumento de los iones no medibles. Los dos tienen diferentes causas. El anion gap, cuando tenemos una acidosis metabólica con anion gap normal, generalmente es por la pérdida de bicarbonato o porque hay una disminución en la eliminación de los hidrogeniones. Una es la pérdida gastrointestinal de bicarbonato, también pérdida renal o sustancias acidificantes como el ácido clorhídrico, el cloruro de amonio, cloruro de calcio o cloruro de magnesio. Y las causas de cuando tenemos una acidosis metabólica con anion gap elevado, generalmente se lleva a cabo por una cetoacidosis, una acidosis láctica, uremia, o también por toxinas, que puede ser el etilenglicol, metanol, salicilatos o paraldehídos. Y listo, sería todo por nuestra parte. Muy bien. ¿Algún comentario de los R3, R4 del doctor Pedro? ¿O R2 también? Darío, ahí hay que ser un poquito más breve la clase, porque vamos a poner examen, nos va a alcanzar el tiempo para comentar, para que los videos también se queden los comentarios, porque si van a estar dando clases también y la retroalimentación. Ok, entonces, ¿nada más dar rapidez en clases o no ponerlo del examen?
Sí, o sea, o sea, ajustarlos en clase que se asesoren bien para que sea un poquito más sintetizada la clase, a veces es imposible. Ah, ok. Y, pues, y darle velocidad en los exámenes. O sea, son 5 minutos o menos de 5 minutos para contestar un examen, son 10 preguntas. ¿Verdad? Si te Ok, equivocas, no pasa nada. No es una evaluación. perfecto. Bueno, entonces ya mañana checamos eso o a través de como les comentaba el video. Voy a hacer que la aplicación me arroje las respuestas individuales y pues hago lo mismo de ayer de pasarles el formato Excel sobre las calificaciones. Ok. Y bueno, nada más para ir mostrando, para fines de simplificar los tiempos de edición del video, que también es otro show. Este va a ser el contenido del siguiente examen de 10 preguntas para complementar el tema de Rebeca. Pero bueno. Y pues muchas gracias por todo. Entonces, la primera pregunta tenemos de cuántos milímetros de mercurio es la presión atmosférica. Por lo que revisamos ayer en la presentación el médico interno pregrado Pedro, él nos corroboró que la presión es de 760 milímetros de mercurio. Las opciones 3 y 4 pues eran meramente distractores que tienen relación con las presiones que a veces solemos fijarnos, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Y pues 150 sí tiene que ver en toda la consecución de las caídas de la presión, ya cuando se está disminuyendo cuando se multiplica por la fracción inspirada de oxígeno, que es lo que el oxígeno se encuentra a nivel ambiente. En cuanto a la segunda pregunta, tenemos cuál es el porcentaje aproximado de la concentración de oxígeno a nivel del aire ambiente, a nivel del mar. Aquí la respuesta correcta, precisamente hablando de la fracción inspirada de oxígeno, era el 21%. El 79% corresponde al nitrógeno. Y los demás eran confusores. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de concentración de nitrógeno en el aire ambiente a nivel del mar? Como acabamos de mencionar, de 79%. ¿De cuánto es la presión de vapor de agua promedio a una temperatura constante y a nivel del mar? Esto también tiene que ver en cuanto a la consecución de las propias fórmulas de las caídas de la presión de oxígeno. Y la presión del vapor de agua corresponde a 47 milímetros de mercurio. La fórmula de la presión de oxígeno a nivel ambiental, aquí podía ser común confundirse. No estamos hablando todavía a nivel de la vía aérea superior, era a nivel ambiental nada más, que es cuando multiplicamos la presión atmosférica 760 por 0.21, que da aproximadamente 149.73, redondeada a 150. La fórmula de la presión de oxígeno a nivel de la vía aérea superior es cuando ya habíamos comentado con Pedro sobre las caídas de esta presión y pues teníamos varias opciones. De hecho, 3 eran correctas, pero una era la más correcta, que era la respuesta número 5, en la que 6 de eran correctas, que era respuesta 3 y respuesta 4. Desglosada o ya sustituida por en cuanto a los valores, desarrollada la fórmula,
tenemos que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. La presión de vapor de agua, como habíamos comentado, de 47 milímetros de mercurio. Estas se restan. Y después de restar, la multiplicamos por la fracción inspirada de oxígeno, que nos da, como habíamos comentado, 149.7 redondeado a 150. Entonces, la más correcta de todas será la 5, pero pues aún así se dan por buenas también 3 o 4, que son equivalentes. ¿De cuánto? Pero esa ayer decía por 70 Sí. 47. Entonces, Esa fue la fe de ratas que hice la clarificación, Doc. Sí, por eso, pero me refiero a que cuando dices que la mejor respuesta es la 5, pero cuando Claro. está acumulada la 4. Cierto. En ese contexto sí era nada más la número 3. De cualquier forma, pues las 3 por lo mismo se las di por buenas, Doc. Bien. ¿De cuánto es la presión alveolar de dióxido de carbono? Aquí estábamos hablando a nivel del espacio alveolar del dióxido de carbono y este valor es de 41 milímetros de mercurio. ¿De cuánto es la presión alveolar de oxígeno inspirada posterior a la sustracción de la presión alveolar de dióxido de carbono? Que esto ya es cuando se presenta la caída de la presión, que es el diferencial que queda, teniendo en cuenta que la presión parcial de dióxido de carbono representa una resistencia porque va a exhalarse. Es una resistencia en contra de la propia inspiración, que es de la presión parcial de oxígeno. Entonces se resta 150 menos 41 y nos da un valor de 109. ¿Cuántos milímetros de oxígeno se encuentran disueltos en 100 mililitros de plasma por cada milímetro de mercurio? La respuesta aquí era la número 3, que era 0.003. ¿Y cuántos mililitros de oxígeno está disuelto por cada gramo de hemoglobina en condiciones fisiológicas? Aquí la respuesta era 1.39.